Grabar, ya. Bueno, cualquier cosa me escriben por el chat. Voy a tratar de mantenerlo abierto. O me hablan por el micrófono, que es mucho más fácil. Ya. Entonces vamos a partir con un resumen de las ecuaciones de momento que han visto. Se pueden ver que aquí estas son las ecuaciones que seguramente vieron en clase, donde esta ecuación representa la velocidad interna del flujo, cómo se mueve en base al tiempo, en base a cómo el cambio de velocidad varía en el tiempo y en el espacio. Después aquí, acá me falta una Z, tenemos las presiones que pueden estar involucradas, las fuerzas de presiones. Aquí tenemos las fuerzas de gravedad también involucradas, las fuerzas de viscosidad, y estas son las fuerzas de viscosidad de corte así. Ya, entonces, después llegamos a la fórmula de que cuando el fluido era incompresible, vamos a tener que la ecuación de continuidad es igual a 0. O sea, el delta de la velocidad es 0, por lo tanto, se puede eliminar este término grande. Y llegamos a la presión de Navier-Stokes, donde tenemos que la velocidad, los factores de velocidad como la densidad son incógnitas. Normalmente en este curso se ve que la densidad es constante y siempre es la misma para un medio. Y nos vamos a enfocar más en lo que pasa con U, V y W. ¿Ya? Teniendo este análisis rápido de la ecuación de Navier-Stokes, vamos a pasar al problema 1, que el problema 1 es más bien un fluido, son dos fluidos que no se mezclan entre sí, y aquí hay una plancha, acá debería haber una plancha que va a una velocidad v, a una velocidad phi. ¿Y qué nos dice el enunciado? Nos dice que el fluido es estacionario, que es incompresible, que es paralelo y laminar. Y en base a eso tenemos que sacar las condiciones de borde, el campo de velocidades, el cambio de presiones y esas tres cosas, que es como lo que normalmente se pide en ese tipo de ejercicio. Entonces, vamos a partir analizando las condiciones de borde. Si se acuerdan, a la ayudantía 1 que vimos, ahí hicimos eso, calculamos las condiciones de borde para este tipo de fluido. Entonces, vamos a primero decir que vamos a tener una distribución de velocidad 1 para el fluido 1, un campo de velocidad 2 para el fluido 2, un cambio de presión 1 para el fluido 1 y un cambio de presión 2 para el fluido 2. Por enunciado, también se nos mencionaba, que lo voy a anotar aquí antes de seguir, que en Z igual 0 tengo una presión P0. O sea que en este punto de aquí tengo una presión P0. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Como con el tipo de ejercicio que vamos a ver. ¿No? Ya. Entonces, después, teniendo esto, vamos a ver las condiciones de borde. ¿Ok? Para que se acuerden de la materia. ¿Alguien me puede decir la condición de borde que hay en este punto de aquí? ¿En el punto 1? ¿No? Ya. La condición en ese punto es que a altura U2, porque estoy en el fluido 2, estoy en contacto con el fluido 2, a la altura 1 más H2, que es esta diferencia, eso más eso, voy a estar a una velocidad V. Sí, muy bien, José. Y ahora, teniendo esa, es la única condición que puedo ver arriba, la del fluido con la superficie. Entonces, después me dice la del punto 2, que es el que está aquí. En este punto ocurren varias cosas. En el punto 2 voy a tener que igualar tanto velocidades como presiones como tensiones.
porque quiero hacer que todo sea lineal y que tenga sentido y no haya saltos entre medio, sino que sea todo continuo. Si voy a analizar el perfil de la velocidad, que sea un perfil de velocidad continuo. Si voy a hacer un perfil de presiones, tiene que ser un perfil continuo, no puede tener salto, al igual que las tensiones. Entonces, con esto voy a tener que, cuando I1, o sea, U1, la velocidad en 1, va a ser igual a la velocidad 2 en la altura 2, o sea, en la altura 1, perdón. Todo en la misma altura, en el mismo Z. Voy a tener también que la presión, la presión del fluido 1, a la altura 1, tiene que ser igual a la presión del fluido 2, en la altura 2. Las tensiones de corte del H1 tienen que ser igual a las tensiones de corte del H2. Y eso tendríamos la parte del medio. Y al final, conocemos, o siempre podemos asumir como supuesto, que si el borde está fijo, aquí voy a hacer como este dibujo que está fijo, podemos asumir que la velocidad sea 0. Por lo tanto, sí, son todos H1, perdón. H1, H1. Gracias, Ricardo. Y en U3 voy a tener que U3, o sea, 1, perdón. U1, que es el fluido de abajo, en 0 tiene que ser 0, y que P1 de 0 es P0. Ya. Hasta aquí, ¿alguna duda? Porque es muy importante que sepan identificar las condiciones de borde en este tipo de problemas donde hay más de un fluido actuando. Perdona, ahí en el punto 3 que dice U2 o 1. Acá U1, porque estoy en el fluido 1, acá está el fluido 1. Perfecto, perfecto, gracias. Sí, tau 1 y tau 2. Sí. No voy a tratar de hacerlo más lento. Ya. Entonces, ¿se entendió hasta aquí esta parte o la vuelvo a repetir? ¿No? Ya. Entonces, ya tenemos las condiciones de borde y nos piden después saber los cambios de presiones. ¿Ya? Saber los campos de velocidad y de presión. Para eso tenemos que ver qué está ocurriendo en el fluido. Siempre antes de ir a la ecuación de Navier-Stokes, tengo que tener como un contexto de qué está pasando en mi fluido antes de ingresar. Entonces, me dice que el fluido es incompresible. Por lo tanto, como es incompresible, nosotros ya sabemos, después de hacer mucho ejercicio, que incompresible significa que la densidad es constante. Después, por enunciado, también nos dice que el fluido es estacionario. Entonces yo sé que T igual a 0. Esto quiere decir que cualquier ecuación, si la derivo respecto al tiempo, me tiene que dar 0, porque es independiente del tiempo. ¿Ok? Después, el flujo paralelo. ¿Qué es el flujo paralelo? ¿Me escucho? Ya. El flujo paralelo quiere decir que voy a estar siempre en la misma dirección. O sea, todo va junto. Como si yo me muevo en el eje X, todo se mueve en el eje X, nada se mueve ni un poquito para el eje Y, ni un poquito para el eje Z. Todas van juntas. O si van juntas, todos van en la misma dirección. Por lo tanto, si aquí tengo el flujo así, yo puedo decir, puedo decir que todo va paralelo al eje X. O sea, todas se mueven así, en este sentido. Ninguna se va un poquito para el lado, ni un poquito para arriba, no. Todos van en la misma dirección. Entonces, yo con eso, sí, es lo mismo que flujo laminar. Entonces, después tengo que voy a tener solo U, 0, 0. Es decir, voy a asumir que no va a haber velocidad en el eje Y y no va a haber velocidad en el eje Z. La velocidad solo va a estar determinada por el eje X. Pero aquí es lo importante. Si bien la velocidad solo va en el eje X,
la velocidad está condicionada por el eje Z. Entonces, U está condicionada con el eje Z. ¿Por qué? Porque si pueden ver aquí, el perfil de velocidades que yo propongo cambia dependiendo a qué altura me encuentro. Y eso se da por tema de viscosidad, porque si bien aquí estoy con una velocidad inicial, que es V, en este punto estoy con velocidad 0. Entonces, la velocidad no es la misma en todo el eje Z. ¿Se entiende esa parte? Es muy importante que la entiendan, de que al final mi velocidad en X va a depender a qué altura, si estoy más cerca o más lejos del fondo, estoy. Entonces, la velocidad, si bien solo se produce en el eje X, la velocidad está condicionada por el eje Z. ¿Ya? Teniendo esto, que es importante, que lo tengo acá, se pueden concluir que no voy a ver que B, que de I, que estas derivadas, una derivada respecto al eje I de B y la derivada de WZ, van a ser 0. ¿Por qué? Porque B es 0, o sea, no tengo nada que derivar de la velocidad B y nada que derivar de la velocidad W. Por lo tanto es 0. ¿Por qué estoy haciendo este análisis? Porque si se acuerdan, después nos mencionan que si el fluido es incompresible, se tiene que cumplir que el delta de las velocidades tiene que ser 0. Y si yo escribo el delta de velocidades, es algo así. El delta de velocidades es igual a U por X BI más D de Z tiene que ser 0. ¿Ok? Esto siempre se tiene que cumplir cuando es fluido incompresible, como lo vieron en clase. Entonces, si yo ya sé que este término es 0 y este término es 0, que no hay nada que derivar, obviamente me queda, y puedo despejar que de U a de X también tiene que ser 0. ¿Ok? ¿Entendieron toda esta parte? ¿Alguno quedó con la duda? Que me escriba por el chat. Ya. Entonces, teniendo esto, también podemos decir que como no hay nada, o sea, U solo depende del eje Z, Yaku, ¿en qué te perdiste? Voy a retomar desde que el flujo solo... ¿Mm? ¿Sí? ¿Alguien quería hablar? Ya. Sí. Incompresible dice que se conserva la masa. Sí. Bueno, ya. Ya. Retomemos de nuevo. Entonces, voy a tener que la velocidad solo va en este sentido, pero el tamaño de la velocidad va a depender de a qué z me encuentro. ¿Ok? Por eso llegamos a esta ecuación de acá. Después, hay estos términos, delta B, o sea, la derivada de B respecto a I y la derivada de W respecto a Z, son necesarias para calcular el delta de velocidad. Pero como yo sé que B es 0, la derivada de algo de 0 siempre hace 0 y la derivada de algo de W siempre hace, o sea, de W que es 0 siempre va a ser 0. Y yo esto, al incluirlo en mi ecuación, me va a dar que este término tiene que ser 0 para que se cumpla. ¿Ok? Y también sé que como U solo va a depender de Z, cualquier cosa derivada en términos de X y de Y va a ser 0. ¿No? Tal vez se entienda mejor cuando veamos la ecuación. Aquí tengo la ecuación de Navier-Stokes para el eje Z, donde tenemos aquí, está aquí,
Esto se podría decir que es como la velocidad por delta V, la presión, las fuerzas de gravedad y las fuerzas de viscosidad. Esto es para el eje Z. O sea, pues Z, perdón, el eje X. Lamento tampoco. Bueno, el eje X. Entonces, como ven, estamos en el eje X porque aquí hay una X, X, y todo es en función de U. Entonces, si yo derivo, vamos a ir con la lista de acá, que siempre les recomiendo hacer como esta lista, como de puntos, para ir tachando en la ecuación. Entonces, yo en mi lista puse que el flujo es estacionario. Como es estacionario, se me va a cero el término de U a de T. Después, con rojo, tengo que... Esto es una B, perdón. Disculpa, no cacho la diferencia entre la primera línea y la segunda. De esta y esta, Sí. son las mismas. Es que es para ir tachando. Y no tachar encima. Son la misma línea. Es para que arriba les quede la ecuación bien y abajo la tachar. Ya, entonces, después, tengo que cualquier cosa que derivo respecto a X, respecto a Y, en B va a ser 0. Entonces, este término es 0. Este término es 0. Este término de aquí, que sí me importa, es 0 porque W es 0. ¿Ok? Entonces, ese se elimina, pero no porque este sea 0, sino porque W es 0. Después, yo sé que este término no hay presiones en el... No hay presiones en el eje X, ¿ok? Porque las presiones solo van en el eje Z. Ay, el del conejito, no lo veo. José Silva. ¿José? Ahora sí. Sí. No, tenía la pregunta como la segunda condición, la naranja, Ujú. es porque en un flujo laminar es el flujo uniforme en ese plano, ¿no? Como si Sí. es que nos dicen que es laminar con respecto a X, todos los planos como normales a ese X son uniformes. No, o sea, sí, no, lo que se refiere a esto es que cualquier velocidad, porque estamos hablando de velocidades, siempre vamos a hablar aquí de velocidades en la derivación, cualquier velocidad o valor de velocidad derivado en X me va a dar 0 porque la velocidad nuestra solo depende del eje Z. Ya, Esa es la vale. ecuación. Por eso, si es que yo pongo de U de Z, o sea, la derivada de U respecto a X, Ujú. perdón, siempre hace 0, porque U solo depende de Z. Si hago lo mismo, la derivada de U respecto a Y va a ser 0 porque solo vaya a tener la componente Z. Ya, ¿y eso es un supuesto de como denunciado o lo sacamos de alguna No, parte? eso No me es quedó un claro. supuesto hecho por mí, eso es un supuesto al ver que el flujo es laminar y solo se mueve, solo se mueve Ah, en ya. esta dirección. Es posible verlo como gráficamente. Sí. Ya, perfecto. Ok, gracias. Entonces, seguimos eliminando términos. No tengo fuerza de presión, porque las fuerzas de presión dependen, en este caso, del eje Z. Se elimina la fuerza de presión. No tengo fuerza de gravedad, porque estoy en el eje Z y en el eje Z no actúa la gravedad. La gravedad actúa en el eje, o sea, en el eje Z, no en el eje X. Estoy en el X. Después, la velocidad respecto al X va a ser 0. ¿Por qué? Porque el U depende de Z. Lo mismo con el y entonces al final solo me va a Me quedar, perdí, me perdí en por qué no hay fuerzas de presión. Como que la de gravedad, el ρ por FMX, sí no me hay sale, pero fuerza, no hay fuerza de presión en el eje X. La presión en X va a ser la misma en cada punto que tú encuentres. La presión depende de en qué Z estás parado. entonces sí,
Por ejemplo, si trabajáramos esto en Z, sí nos convendría, nos tendríamos Sí. que trabajarlo. Ya. Y después lo vamos a hacer en Z. Entonces, teniendo esto, nos vamos a simplificamos la ecuación bastante, y si despreciamos el u, porque es igual a 0, vamos a tener que 2, esto es lo mismo que ser 2u de z al cuadrado, es igual a 0, y eso es 2 de u de z2 es igual a 0. Si bien teníamos una ecuación muy grande, la pudimos simplificar a algo muy pequeño, que es la idea, y todo con estos datos que tenemos aquí. ¿Ok? Entonces, teniendo ya listo este eje, podemos resolver los campos de presiones, que es más que nada integrar el valor que no está aquí. Entonces, como yo dije que voy a tener dos campos de velocidades, realicé el proceso 2 veces, y le di un valor de C1 y C2 para las velocidades del campo del fluido 1 y un valor de C3 y C4 a las constantes del campo de velocidad del fluido 2. Pero si hacemos el mismo procedimiento, como ese mismo tacho, vamos a llegar a la misma ecuación porque estamos haciendo el mismo tipo de movimiento. El mismo tipo de movimiento. Así que no hay problema en hacerlo para uno o el otro, porque los dos se mueven de forma lineal. A la izquierda tenemos derivada en GZ, porque... Juan Ignacio, estamos solo en la ecuación de Navier-Stokes del eje X. Por lo tanto, esta parte solo contiene información del eje X, y la parte izquierda contiene una información más general. Pero también, si te das cuenta, en base al eje X. No es la ecuación entera, no estoy haciendo la ecuación matricial, estoy haciendo la ecuación por líneas. ¿Ya? Entonces, después lo único que tengo que hacer, como ya tengo estas ecuaciones de acá, que más que nada algo que ustedes ya saben que es integrar 2 veces, y me quedan las coeficientes. Después voy a ir con las condiciones de borde. Entonces, ya conozco las condiciones de borde, porque ya la hice, entonces con esto puedo determinar los campos de velocidades finales. Entonces, voy a ir una por una. Primero, ¿me voy a tomar? Me dice cuándo puedo seguir. Esto es lo último. ¿Quiero que lo repita o que lo muestre? Estoy un poco... Ah, aquí, ¿cómo es igualar a 0? Ah, no, porque si se te eliminan todos estos términos, esto es un 0, esto es 0, entonces te va a quedar la ecuación 0 igual a du de z2. Ya, a ver, voy a ir de nuevo porque parece que hay harta gente que está... ¿Y por qué 0? X igual a 0. No veo dónde está el X. ¿Por qué W0? A ver, ya. ¿Me podrían hacer las preguntas mejor por voz? Que se me confunde lo que están diciendo. A ver, voy a partir de nuevo, de 0. Voy a hablar todas las líneas. Primero, yo sé que el flujo es estacionario, por lo tanto, se elimina este término. ¿Ok? Ese es el término que se elimina por ser estacionario. Después, voy a tener el rojo, voy a encontrar estos términos que son 0. Por lo tanto, que lo encontramos a través de la ecuación de continuidad. O sea que este término es 0. Este término es 0. No puedo despreciar lo otro. ¿Ok? Con ese término. Después voy a tener otra condición, que la voy a anotar aquí, tal vez así le quede más claro, que U
que la velocidad es igual a u partido 0,0. Por lo tanto, por esta condición, el v es 0, este término se va a 0, se me elimina. Este w es 0 porque no hay velocidad en el eje z, ¿ok? Después, me paso al otro lado. Todo este término me quedó igual a 0, ¿ok? No hay nada, es 0, ahora tengo que igualar 0 igual a las fuerzas externas, ¿ok? El 0 y la fuerza externa. La fuerza externa, no hay fuerzas de presión en el eje X, ¿ok? No existen. La fuerza de presión solo están en el eje Z. Entonces, este se elimina. Se va a 0. Siguiente término. No hay fuerzas de gravedad en el eje Z. Solo hay fuerza de gravedad en el eje, o sea, en el eje Z. No hay fuerza de gravedad en el eje X. Estamos en el eje X. Esto se elimina. Después, siguiente término. Yo sé que cualquier velocidad derivada en base a X va a ser 0 porque mi velocidad U solo depende de Z. Entonces, esto es 0. Siguiente término, lo mismo. U depende de Z, no de I. Esto es 0. El último término no lo puedo eliminar, porque yo no sé cuánto es. Entonces, ese término se mantiene. No lo puedo eliminar de ninguna de las dos formas. Entonces, me va a quedar 0, que está a este lado, igual a esto de aquí. ¿Ok? Después, en base a eso, uno integra 2 veces y obtiene las ecuaciones que están acá. ¿Ahora se entendió un poco mejor? ¿O siguen habiendo dudas? Ahí sí se cachó. Ya. Entonces, teniendo esto, pasamos a las condiciones de borde. Y aquí básicamente es volver a lo que ya sabíamos. Entonces, yo sé que la velocidad de U1, cuando estoy acá, en 0 es igual a 0. Entonces voy a tener que 0 por C1 más C2 es igual a 0, por lo tanto C2 es igual a 0. ¿Ok? Entonces ya sé que el campo de velocidad de U1 solo tiene una constante. Después, voy a el U1 de H1, ¿se acuerdan que la velocidad en este punto, a esta altura, tiene que ser igual a la velocidad del flujo 2 a la misma altura? Entonces me va a quedar que C1 por H1 es igual a C3 por H1 más C4. ¿Ok? Esto es álgebra. Después, ¿qué tengo? La velocidad en este punto, tengo que U2 de H2 más H1 tiene que ser igual a B. Y esto es igual a C3 por H1 más H2 es igual a, o sea, más C4 tiene que ser igual a B. Después, ¿qué condición me importa si estoy en campo de velocidades? Me importan las tensiones, ¿ok? Porque las tensiones dependen de mi campo de velocidad. Entonces, la tensión en 1 de H1 tiene que ser igual a la tensión en 2 de H1, y esto, si lo llevo a lo que ya sabemos que la tensión en 1 es 1 por delta 1 partido delta Z, tiene que ser igual a U2 por delta U2 partido delta Z, ¿ok? Porque varía en el eje Z. Y si resolvemos esto, sabemos que esto es C1 y esto es C3, como se ve aquí, si uno integra la primera integral, y con esto llego a que U1 por C3 tiene que ser igual a U2, o sea, no, U1 por C1 tiene que ser igual a U2 por C3. Y con eso me queda un sistema de ecuaciones, que es el que está aquí, y si yo resuelvo ese sistema de ecuaciones voy a saber cuánto valen todas las incógnitas. Las tensiones,
acuérdense de la fórmula de las tensiones, no se les tiene que olvidar. En Navier-Stokes son importantes. La tensión era la derivada de la velocidad respecto a un espesor. En este caso, el espesor depende de cómo varían las velocidades, o sea, depende de Z. ¿Ok? Entonces, esta es la fuerza de tensión, que es la primera, es la primera integral de esto. Aquí. Entonces, teniendo las condiciones de borde, es solo reemplazar. ¿Ya? ¿Alguna duda con esto? Que es más que nada, ya tenemos los campos de velocidad que sacamos anteriormente, es solo reemplazar con las condiciones de borde que ya conocemos y después despejar la incógnita. Ya. Voy a seguir con el siguiente problema. Cualquier cosa, la pauta ya está subida. Si quieren copiar los resultados. Después, ahora vamos a ir al eje Z, ¿ya? Que era el que nos estaba complicando. En el eje Z voy a tener arriba la ecuación de Navier-Stokes para el eje Z, y aquí puse yo las cosas que me son importantes para despejar en el eje Z. Entonces, ¿qué es lo primero? El flujo estacionario, que siempre está. Este término es 0. Después, este término va a ser 0, porque W es 0. ¿Ok? W es 0 siempre. Entonces, todas estas ecuaciones se me eliminan. Porque el W va a ser 0. No tengo velocidad W en el eje Z. Después, sí tengo fuerza de presiones. No lo puedo eliminar, así que se mantiene. Tengo fuerza de gravedad, porque la fuerza de gravedad depende del eje Z. Y después, todos estos términos se eliminan. Porque, como les digo, W es 0. ¿Ok? Aunque integre algo, no puedo derivar algo 0 derivado de algo, me sigue dando 0. Por lo tanto, me va a quedar 0, que todo esto acá que es 0, es igual a menos dp de z más lo fmz, que es g. No, me voy a poner fmz para que entiendan bien. ¿Ya? Entonces, aquí, ojo, yo estoy viendo el campo de presiones, el campo del eje Z en ese sentido, y la gravedad va hacia abajo. Por lo tanto, esta fuerza es negativa, entonces esto es 0, es igual a menos dp de z menos todo por g, ¿ok? Porque yo lo estoy viendo así, y la gravedad va hacia abajo, por eso va al menos. ¿Ok? Y aquí lo que queda es integral. La fuerza S significa fuerza en el eje Z. Fuerza másica en el eje Z, que se refiere a la gravedad, que yo lo escribo así. Entonces, ya teniendo esto, lo único que... No, está ahí. Después integro, o sea, después va a quedar dp de z es igual a menos log g. Si integro todo, me va a quedar que en el campo 1 es igual a menos rho 1 g por z más C5. El campo 2 es igual a menos rho 2 por g por z más C6. Y después lo único que nos queda, después de integrar esto, es calcular las constantes C5 y C6. Y esto se saca con las condiciones de orden, porque yo sé que P1 en 0 tiene que ser P0, entonces yo sé que menos lo por G
por 0 más C5. Con eso saco que C5 igual a P0. Y P2 en H tiene que ser igual a P1 en H. Por lo tanto, tienen que igualar el término de aquí. Esto es un 1 o 2 H1G más C6, y si ustedes reemplazan les queda esto. Más GH1 la 2 menos la 1. Ok, que esta es como la parte ya, reemplazar lo que ya tengo. Pero lo que les digo que es importante es que se hagan estos como torpedos, que les hagan sentido al momento de realizar las eliminaciones de ecuaciones. Porque ese es mi sistema de coordenadas. El sistema de coordenadas es de abajo hacia arriba, por algo las presiones son negativas. A medida que yo subo, la expresión va disminuyendo. Sí, P1, no, sí, pues está, P1 es el fondo. Este es el fondo. Estoy aquí, estoy acá. P0. El P0 no lo dan en el enunciado, así como la presión en el Sí, punto más bajo. Ah, ya. sí, lo dije al principio de la ayudantía. Ya. Les voy a dejar esto así. ¿Alguna duda? ¿No? Ya. Quedan 20 minutos. Ya voy a pasar al problema 2. El problema 2, por favor que estén atentos porque es de coordenadas cilíndricas y hace mucho más difícil de verlo, pero al final es lo mismo que el cartesiano, solo que en otra sección. El problema del fluido es que yo tengo como dos cilindros concéntricos fijos, no se mueve, y un flujo que pasa por esos dos. Entonces, voy a hacer que la velocidad aquí es 0 y que la velocidad aquí va a ser 0, ¿ok? Porque son dos cilindros donde por el entremedio de ellos dos está pasando fluido. Sé que el fluido es incompresible, entonces sé que la densidad es constante. Tengo una viscosidad, tengo una densidad y tengo un gradiente de presiones. El gradiente de presiones aquí me dicen, por enunciado, si lo buscan, que depende del L, del largo al que yo me encuentre. O sea, el gradiente de presiones, voy a tener que también este eje, que es el que llame Z, va a depender. ¿Por qué Z? Recuerden que si tengo un cilindro, este es R tongo, esto es teta y el largo es Z. ¿Ya? Acuérdense eso. Entonces, teniendo esto, voy nuevamente a buscar mis supuestos. ¿Ok? Antes de iniciar el problema voy a poner qué supuestos tengo. Entonces voy a tener que el flujo es permanente. Voy a tener que el fluido es paralelo. ¿Qué quiere decir? Al ver esta imagen, y están las flechas en la imagen, sé que el fluido solo va en esta dirección. O sea, solo el flujo va a depender del eje Z. Entonces voy a tener W, pero no voy a tener ni U ni B. Porque entonces, no tengo velocidad aquí, no tengo velocidad aquí. Pero la velocidad no depende de la posición en R en la que me encuentre. Sí, ahí voy. Después, si bien la velocidad va en este sentido, la velocidad depende de R. ¿Ok? Entonces voy a tener W va a depender de R. Pero está en este punto. Y después voy a tener también que el flujo no varía en teta, porque si no significaría que algo se está moviendo o que los flujos, o sea, que los cilindros concéntricos se mueven y no es el caso. Aquí me perdí un poco, o sea, como que no me perdí ahora mismo, pero sí que me voy a perder. Entonces, la velocidad
está en Z, pero depende de R. Claro, Entonces, cuando le aplique el gradiente, me va a aparecer solo en la derivada respecto a R. sí, Ya. ya. Estas son las ecuaciones de Navier-Stokes en coordenadas cilíndricas. Son muy feas, así que sí, si se las preguntan en la prueba, se las deberían entregar. O yo me encargaré de que se las entreguen porque es difícil que se la acuerden. Entonces, las tengo escritas de nuevo, así que voy a saltar. Era como un momento de susto. Y entonces, ahora, voy a copiar esto aquí. Esta es la ecuación de continuidad en coordenadas cilíndricas. Espera, que no la vi bien. ¿Cuál era? No, la voy a copiar aquí. Ahí está. Sí, vamos a volver en esta ahora. Ya. Esta es la ecuación de coordenadas cilíndricas. ¿Se acuerdan lo que hicimos? Que quisimos que nosotros que esto fuera cero. Eso es lo que hicimos en el ejercicio pasado. Entonces, vamos a volver a hacer lo mismo ahora. Entonces, ¿qué tengo? Solo voy a tener velocidad W. Por lo tanto, este término de aquí se me va a ir a cero. ¿Ok? Porque U, si lo derivo en torno a R, me da cero. O sea, perdón, U es cero. B es cero. También esto se elimina. Y esta, lo mismo que nos pasó la otra vez, para que cumpla con la ecuación de continuidad, se tiene que imponer que W de Z es cero, ¿ok? Porque yo lo impongo para que se cumpla la ecuación de continuidad. Después, tenemos que simplificar, Pregunta. ¿sí? ¿SB y SW siguen siendo las velocidades cartesianas o son en las coordenadas? En las coordenadas polares. Entonces, entonces B sería la velocidad como de giro, En por teta, decirlo así, sí, y y W este sería la dirección en... Ya, perfecto. y Acá. en Z. Gracias. Sí, el fluido es incompresible, por eso la ecuación de continuidad tiene que ser cero. Entonces, teniendo esto, vamos a simplificar el eje R, ¿ya? Entonces, voy a ir paso a paso, cualquier cosa me detiene. Es incompresible porque sale en el enunciado. Lo mencioné que sale en el enunciado. Entonces, el régimen permanente, este es cero. Ese es el término que ya siempre van a tener que despreciar. Después, sé que U es 0, B va a ser 0 y voy a tener W. Por lo tanto, este se va a ir a 0 porque tiene U. Este tiene un B, se va a ir a 0. Este tiene otro B, se va a 0. U, no está U, así que se va a 0. Pero se va a 0 no porque ese sea 0, se va a 0 porque U es 0. ¿Ya? Después, no sabemos si la presión depende de radio. Sí, la podemos dejar. La vamos a dejar, pero al final no hay fuerza de gravedad en tubería. ¿Ok? Después, aquí el U es 0, así que en verdad aquí todos los U son 0, así que solo elimino. 0, 0, 0. Y hay más. Y esto nos va a decir que al final la presión no depende de R, porque es 0. ¿No? Yo no borré la presión como porque no sabía, entonces dije ya lo voy a dejar ahí. Sé que no hay fuerzas de gravedad porque la tubería no actúa la gravedad en eso. Entonces, ok, en esta línea, en teoría no actúa nada. No me da información. ¿Ya? Por las coordenadas cilíndricas. Después, vamos al eje Z, que el eje Z sí es el que tiene harta información, que nos va a dar para el ejercicio. Entonces, partimos de nuevo. Régimen permanente. Tomás, sí. No, se desprecia la gravedad. Sí,
Si yo la tengo parada, sí, pero como es la tubería y se asume que el fluido es cartesiano, la gravedad no influye. Entonces, régimen permanente. Este es 0. Eliminamos todo lo que tenga U y B, ¿verdad? Porque ya no me sirve porque es 0. Esto lo elimino porque tiene un Una U. pregunta. ¿Sí? No me quedó muy claro por qué despreciamos la gravedad. Si está horizontal, ¿no debería haber más presión en la parte de abajo de la tubería que en la parte de arriba? No, porque asumimos que la... Sí, de la presión sí, pero la gravedad no. La gravedad es la fuerza, en las tuberías la asumimos despreciable. Bueno, Ya, ya. entonces eliminamos todo lo que tenga U o tenga B. Entonces esto se elimina. Este término, ¿se acuerda que por continuidad dijimos que era 0? Por esto de aquí, para cumplir con esta ecuación. Entonces este término, por continuidad, lo eliminamos. Después, ¿hay presión en el eje Z? Sí, porque por enunciado nos dan que el gradiente de presiones depende del largo en que estoy. O sea, no lo puedo eliminar. ¿Tengo fuerzas de gravedad? No, que dijimos que en tubería no la íbamos a considerar. Entonces lo eliminamos. Después, ¿este término lo puedo eliminar? No, Ya, no lo puedo eliminar. ¿Este término lo puedo eliminar? tampoco. Tampoco. Muy bien. Entonces, lo único que nos queda eliminar es este término, porque W no depende de teta, y eliminamos este término porque W no depende de Z. Entonces, nos queda esta ecuación. ¿Ok? Entonces, lo que tienen que hacer en estos casos, que se ve como muy difícil, porque no saben cómo lo integran, es reordenar los datos. Entonces, si ustedes reordenan esto y sacan un R para afuera, me va a quedar U partido en R, es R ni al cuadrado W María, de... ¿el delta P partido en L lo dan en el enunciado? Sí, Ya. sí, lo puse al inicio. Eso ahí, después más dW de R de P de L. Aquí es donde quiero que me pongan ojo. En esta parte de acá. Esto se puede escribir como es como una regla de la cadena. Porque si ustedes ven esto es una regla de la cadena, porque primero derivaría R en torno a R. Entonces me quedaría de R, de W, y esto me da 1. Y entonces sería más, después R por D al cuadrado, R al cuadrado, que es justamente esto que tenemos aquí, ¿verdad? Entonces yo puedo hacer esa simplificación y me va a quedar de la siguiente forma la ecuación. ¿Ya? Es importante que tengan ojo como esa pillería a la regla de la cadena, que a veces no es simple verla. ¿Ya? ¿Dónde faltan dos? Cuando agarraste el primer corchete, cuando hiciste lo de, cuando empezaste, cuando dijiste, ah, esta es la regla de la cadena. Ah, ahí, es ahí. No. Ah, ya el cuadrado, ya lo vi. Gracias. Ya, ahora, en la pregunta B nos dicen las condiciones de borde, ¿ya? Vamos a dejar esto hasta aquí. Con eso ya está bien. Hay una relación. Después nos piden las coordenadas de borde, las coordenadas de borde, que yo ya sé, como les mencioné, que esto es tan fijo. Entonces la velocidad en este punto y este punto va a ser 0. ¿Ok? Después, lo que viene es más que nada
integrar 2 veces. ¿Ya? Este término es el mismo del pasado, porque después en la C nos piden encontrar la ecuación diferencial del campo de velocidad. Entonces al final de aquí es solo derivar, entonces derivo una vez, después despejo los términos, aquí como despejo, después vuelvo a derivar y me da esta ecuación de velocidad, ¿ok? O sea, ustedes hagan Navier-Stokes y de ahí en adelante el resto de la pregunta es álgebra. Es despejar W, despejar P, despejar lo que les pidan. Y después, por último, les piden encontrar los valores de C1 y C2 después de hacer todo esto, y básicamente es tomar las condiciones de borde que utilizaron y reemplazarla aquí. O sea, al final lo único que quiero que lo que se queden es que en Navier-Stokes lo más importante para que todo el ejercicio esté correcto es pensar primero en las oposiciones y en este como torpedo que me hice yo de el flujo de estacionario, cuándo, la velocidad de qué depende, hacia dónde va la presión, y de esa forma, si ustedes son ordenados, les es mucho más fácil simplificar los términos, y después en adelante solo es pura álgebra, condiciones de borde y sacar los coeficientes. Te creo mucho, pero como que me confundió caleta después cuando, pucha, como la parte C y la parte de la C para adelante como que me perdí un poco. ¿De aquí? Sí. Ya, sí. Acá lo que hice fue, me piden sacar este término, sacar W solo. Entonces, para hacer esto tienes que integrar, porque está... Entonces, la primera integral saca este término. Uy. Saca este término para afuera. ¿Ven? Entonces, al final, saco esto, y la primera integral es resolver dp de L, R de U, y eso es dp de L por R al cuadrado partido 2 mu. ¿Ya? Entonces saco eso. Después, teniendo este término y esta constante, y más la constante como que uno hace por integrar sin tener valores, sin los límites de integración. Después, ya, despejé ese término. Volví a ordenar, ordené esto, pasé esto dividiendo, y a esta la vuelvo a integrar. Y cuando lo integro todo este término, me queda esto aquí. ¿Ahí entendiste mejor como qué sacaba que integrar? Ya, bacán. Después, es las condiciones de borde, es tomar este valor que tengo aquí y reemplazar todos estos, todo lo R. Y en base a eso hago un sistema de ecuación, y el sistema de ecuación me da estos dos resultados. No entiendo el KR. Como El ¿qué K es no, eso? el KR era que, lo puse al inicio, el enunciado era que acá hay, esto está KR. Ah, son 2 cilindros. Y esto es R. Sí, eso estaba diciendo, son 2 cilindros Ah, ya. Perfecto. Gracias. ahí. ¿Se puede usar Solver? No, la verdad es que las pruebas no creo que tengan que hacer un sistema de ecuación tan complicado, como que requiera resolverlo con Solver. Ya. ¿Te puedo hacer una pregunta? No entendí muy bien la regla de la cadena a la que llegaste como para en la página esa. Esta, que puse ahí. Sí. esta regla de la cadena es porque si este término, si te fijas, es como si este término se derivara 2 veces de este, y aquí hay un 1, ¿verdad? Es como multiplicar por 1.
Entonces es como si es que este término lo hubieras dividido por R. O sea, tú ves como que hay una relación entre los dos términos. Entonces, eso te dice que puede haber una regla de la cadena. Y la regla de la cadena es básicamente esta, que si tú haces de R por R, o sea, de R, y el otro término lo tienes fijo, justo lo tienes este aquí. Y en el otro caso, que es el otro término, está que R de W2 de R2. Entonces lo importante es que aquí sepan que en coordenadas polares casi siempre vas a tener que usar esta regla de la cadena, que siempre es más o menos la misma, más parecida, y que cuando tengas dos términos, porque si son tres, ya la regla de la cadena no te sirve, porque si tu ecuación tuviera tres términos acá adentro, tendría que tener 6 ecuaciones, o más. Sí, 6. Entonces, ver que estos dos términos, la relación que pueden tener, y en base a eso sacar la regla de la cadena. Ya, gracias, ahora sí cacho. Ya. Así que esa sería la ayudantía. Revisen los, ¿cómo se llama? Les recomiendo revisar ayudantías pasadas para estudiar. En YouTube hay muchas ayudantías, creo que desde el 2021 hay, entonces hay ejercicios que no se repiten, que los pueden revisar. También revisar el libro, se los recomiendo mucho. Y también el tema de Navier-Stokes, ver qué pasa cuando hay pendientes, tal vez, como realizar ese tipo de ejercicio. Y eso. ¿Alguna otra duda administrativa o de la ayudantía? Yo tengo un problema con la presentación del proyecto. ¿Lo podemos hablar después o ahora? El tipo de presentación prefiero que me mande un mail. Que no puede Man- asistir. Sí, mandé mails, pero no me han contestado. ¿Me lo mandaste a mí? Sí, Ya, lo voy a revisar. ya. Tomás. Yaku, el mail con cámara, si ya enviaron un mail para la prueba pasada, no es necesario que manden una hora. Porque yo asumo que los problemas de internet no se solucionan tan mágicamente como para solucionarlo para esta prueba. Bastián. Sí, una cosa era que yo igual mandé el mail por la presentación con lo que pidieron. Y lo otro era si puede explicar de nuevo cómo o sea, hacia dónde aumentaba la presión en los cilindros. Los cilindros. O sea, cómo era la distribución de presión como La gráficamente. Gráficamente era que la presión en estos puntos es distinta a la presión en estos puntos. Porque acá no tienes velocidad y acá tienes mucha velocidad. Entonces aquí va a tener menos presión que acá. Pero ¿por qué pusimos ahí en el Navier-Stokes de arriba de R, pusimos ahí que de P a de R era 0? Sí. ¿Esto? Sí, o sea, no sé qué Porque está ahí al medio. yo mencioné que no sabía si es que había si la presión dependía de R. Y como eliminé los términos, al final me respondí de que no depende de R porque me da 0. Pero como ahí, o sea, en el dibujo que hiciste recién, dijiste que mientras más como al centro, como del fluido, por decir. Verdad, sí, perdón, me equivoqué. Entonces, nada que ver. La presión acá es distinta a la presión acá. Ahí sí, me confundí yo. ¿Y por qué pasa eso? O sea, es como porque... No, es porque por enunciado decían que había un gradiente de presiones. Puede que no ocurra, aunque la presión sea igual a todos lados. Pero también me podrían decir que el gradiente fuera en R. Sí. Ahí. Gracias. ¿José? Sí, no. Pasa que me ha costado un poco encontrar ejercicios con soluciones. ¿Dónde puedo encontrar para practicar para prueba? En el arroz pide, creo que hay hartos. También las ayudantías pasadas que están en YouTube.
también hay varias que les pueden servir para estudiar. Ujú. Y, y eso más que nada. Tal vez hablar Ya. con alguien que ya dio ramo, que tenga pruebas pasadas. Ya, perfecto. Así que eso. Bueno, voy a revisar los mails de las personas que me escribieron y voy a subir ahora el video de la ayudante a YouTube. Ya está la pauta también. No, disculpa, parece que yo lo envié al profe, te lo reenvío a ti. Sí, sí, el profe no contesta ese tipo de mails. Ya. Ya, nos vemos, chao. Chao, gracias. Chao.